Noche. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noche, 1 de la mañana con 44 minutos. Comenzamos con información política que remeció la jornada. 15 seremis de vivienda y 13 gobernaciones regionales fueron investigadas por la Contraloría en informes que este jueves se dieron a conocer en la comisión investigadora del llamado caso Convenios. Fue el propio Contralor Jorge Bermúdez quien expuso falencias y también eventuales delitos que se repiten en distintas regiones. Estos son los llamados patrones comunes del caso Convenios. Hay evidentemente un modus operandi que se repite en distintas regiones. Un caso que ya alcanza a 15 seremis y 13 gobernaciones regionales. La Fiscalía Regional de Antofagasta abrió una investigación. La Policía de Investigaciones allanó 3 pisos del edificio del Gobierno Regional de la Araucanía. Nuevos antecedentes se suman a los cuestionamientos por las transferencias realizadas por la Gobernación de la Araucanía. Falta de experiencia, conflicto de interés, asignaciones de recursos sin fundamentos son solo parte de las conclusiones de Contraloría. Cuando tenemos mecanismos tan débiles, evidentemente que esto puede ocurrir y puede ocurrir que esto se replique en muchas partes con los mismos patrones. Informes que dan cuenta de patrones comunes presentes en 15 regiones y que este jueves fueron expuestos por el Contralor en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Hoy día vemos cómo la ley está hecha la trampa. Hay sospecha de corrupción, hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado. Mediados de junio y el convenio entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva y su eventual conflicto de interés era una polémica incipiente que tan solo sería la punta del iceberg de un caso que hoy tiene alcance nacional. El convenio firmado por la Seremía de Atacama. La Fiscalía Regional de O'Higgins aclarar posibles vínculos con las fundaciones involucradas. Damos la bienvenida al señor Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. En una sesión que se extendió por más de 2 horas, el Contralor comenzó dando cuenta de las conclusiones a las que llegó el organismo respecto a 15 seremis de vivienda, comenzando por la falta de procedimiento en la selección de las fundaciones. Y de aquí uno podría decir se deriva de ahí para abajo todos los problemas, obviamente. O sea, si hubiera un procedimiento de selección, esto ya estuviese evitado probablemente muchas de las observaciones que después vienen. Porque al no existir un procedimiento de selección y según dan cuenta los informes, las Seremi realizaron asignaciones directas sin fundamento a fundaciones que no contaban con experiencia en el proyecto asignado, que realizaron ampliaciones de giro posterior a las negociaciones o que se les pagó todo el proyecto en un inicio y sin contar con un plan de trabajo. Si la transferencia se hace en una sola cuota y al comienzo, no tiene mucho sentido después establecer puntos de control porque es muy difícil poder exigir nada si ya está todo pagado. Uno de los ejemplos en la falta de experiencia y ampliación de giro es el caso de Atacama, donde la Fundación Comprometidos se adjudicó 190 millones para entregar agua potable a campamentos. Sin embargo, las actividades de la Fundación tenían relación a la realización de videos y al cuidado de mascotas. Parece bastante absurdo y bastante ridículo que una empresa que se dedica a un rubro cambie a otra, salvo que tenga argumentos muy fundados que habrá que oírlo. El Contralor también apuntó a la ausencia de boletas de garantía para resguardar los fondos ante incumplimientos de contrato y a la falta de antecedentes como cotizaciones que den cuenta sobre cómo se establecen los costos de cada proyecto. Pagar caro no es ilegal y no va a ser ilegal nunca mientras no existan elementos que permitan determinar cómo se llega a los precios. Entonces, por eso es tan importante que existan estos antecedentes. Pero si no existen esos antecedentes, es muy difícil poder decir que lo que se está pagando es caro o barato. Entonces, por eso es muy relevante. Uno de los puntos más graves y que dio inicio a la escalada de investigaciones en distintas seremías del país fue el eventual conflicto de interés de funcionarios. No podemos poner la mano al fuego de que algún militante esté involucrado en otras situaciones. Pero en Antofagasta también se detectó la doble contratación de personas que se desempeñaban en la fundación y también en el servicio público. Y eso se detectó solo en 2 regiones, en Antofagasta y en O'Higgins. Hecho observado solo en 2 regiones, pero que podría resultar en un eventual manejo de información privilegiada, situaciones que también abarcan al gobierno anterior, porque en el informe de la Seremi de O'Higgins apuntan a que habrían funcionarios contratados en fundaciones mientras ejercían cargos públicos durante los años 2021 y 2022. Aquí hay evidentemente una trama que a nuestro entender hubiese, o permite, mejor dicho, defraudar al fisco.
Eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay evidentemente un mecanismo, hay evidentemente un modus operandi que se repite en distintas regiones. Reacciones del Congreso a estos convenios realizados por asignaciones directas sin mayores requisitos, sin seguimiento, sin plan de trabajo, sin experiencia, todos factores que se encuentran dentro de la normativa actual y que también se replican en las gobernaciones. Nuevos antecedentes se suman a los cuestionamientos por las transferencias realizadas por la gobernación de la Araucanía. Y seguimos con el caso Fundaciones, que ahora cobró un nuevo cargo en el Biobío. En el fondo lo que ha ocurrido es que se ha hecho una delegación hacia los GORES, en virtud de su autonomía, por cierto, de que ellos vayan dotándose de un marco regulatorio para hacer esas transferencias. Entonces el problema que tenemos es que ese marco regulatorio en varios GORES no existe. Entonces, y ahí de nuevo como Contraloría nos encontramos con un problema, porque en el fondo si no tengo marco regulatorio, ¿contra qué se hace el contraste? Rodrigo Díaz está en calidad de imputado en el denominado caso Lencería. Facultad de los gobernadores de asignar recursos a fundaciones sin realizar concurso, lo que tiene en la mira a 13 gobernaciones, donde además de repetirse los patrones comunes, el Contralor señaló la omisión de una cláusula de reintegro de recursos. Claro, esa es una cláusula bien importante porque en el fondo, si usted no se gasta los recursos como fundación, debería reintegrarlos. Obvio. Claro, sí, pero no está establecido como obligación. Fallas en la regulación y patrones que se repiten en 15 regiones del país y que han generado críticas que desde el gobierno responden. Esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó no en este gobierno, sino que en el anterior, y que da cuenta de una brecha. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Desde La Moneda apuntan a corregir estos aspectos en la próxima ley de presupuestos, mientras la Contraloría remitió informes de 11 regiones al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado ante eventuales hechos constitutivos de delito. Pero las gobernaciones regionales también estaban en la mira y allí la Contraloría detectó un fuerte descontrol en los convenios firmados. Y no solo eso, en algunas regiones las fundaciones eran escogidas prácticamente a dedo, las que contaban con mínima capacidad y experiencia. Hay gobiernos regionales que concentran la ejecución presupuestaria en materia de transferencias en el último trimestre o, lo que es peor, en el último mes. Fueron 9 las auditorías vinculadas a gobiernos regionales que la Contraloría dio a conocer. Informes notificados a la misma hora que todos los gobernadores del país estaban reunidos en la región de Los Ríos. Desde que nosotros asumimos, en los distintos gobiernos regionales se han levantado mayores sistemas de control interno. Y la afirmación de que hay descontrol en los gobiernos regionales no es cierta. La auditoría en el Biobío constata que funcionarios del GORE no se abstuvieron en la firma de convenios a pesar de un evidente conflicto de interés, uno de ellos el propio gobernador Rodrigo Díaz, que participó en la asignación de recursos a la Fundación Red Cultivarte, a pesar que la ONG era dirigida por una ex asesora del gobernador. Absoluta cooperación, mis manos están limpias, siempre lo han estado. Por eso he tomado una decisión de colaborar desde el principio y se tiene que determinar y esclarecer las responsabilidades que existan de existirlas. El informe también aborda el caso de la polémica Fundación Enti, caso Lencería, protagonizado por Camila Polisi, fundación a la que se le transfirieron 250 millones de pesos, a pesar que el patrimonio de la organización era solo de 300.000 pesos. Las medidas adoptadas por el GORE en los convenios no eran suficientes para resguardar debidamente el patrimonio fiscal en caso que se necesitara reintegrar los recursos rechazados o no ejecutados, determinó la Contraloría. En julio pasado, la PDI allanó las oficinas de la Fundación Urbanismo Social en la región del Maule en el marco de la investigación por el caso Convenios. Día de allanamientos simultáneos a la gobernación regional también llegaron funcionarios porque la cuestionada fundación suscribió un convenio en 2022 por 264 millones de pesos. Este fue uno de los que analizó la Contraloría, que detectó eventuales vulneraciones a la probidad. Se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada.
Según el informe de la Contraloría Urbanismo Social, en marzo pasado solicitó información de los barrios a intervenir en el convenio. Lo escandaloso es que en ese momento el jefe de división de planificación del GORE le señaló que para entregar esa información la fundación debía contratar a personas de confianza de la propia gobernación para la ejecución del programa. Los jefes de división explicitaron que requerían profesionales con conocimientos específicos sobre la región y que pudieran mantener al gobierno regional informado en todo momento de todas las acciones a realizar por la Fundación en la ejecución del programa. De parte del gobierno regional, a mí no me consta que haya habido una obligación de que ellos contrataran a nadie. Nosotros constatamos en ese gobierno regional es que se supeditó la ejecución del convenio y por lo tanto el traspaso de los recursos a que la Fundación contratara a ciertas personas vinculadas a un funcionario del gobierno regional. ¿Solo en Maule se detectó eso? Solo en Maule lo detectamos. En la región de los lagos, la Contraloría analizó 3 de los 29 convenios de transferencia realizados con cargo al presupuesto 2022, detectando que el gobierno regional realizó, atención, tratos sin un procedimiento de selección, sin justificar la asignación directa, asignando en su mayoría los recursos en diciembre del año pasado. Corporación El Canelo Participa y Kimun, los contratos auditados por la Contraloría. Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad. Ese es el problema que tenemos. El caso de la Fundación Kimun es uno de los más polémicos en la región de los lagos. De hecho, ya tiene a 2 formalizados. De los hechos más llamativos se encuentra el traspaso de los 1.200 millones de pesos de la gobernación para un programa de regularización de títulos de propiedad en la región. Mismo monto y mismo objetivo para la Fundación Participa. Según la Contraloría, ninguna de las 2 organizaciones cumplía con los requisitos para ejecutar los trabajos. Además, se detectaron eventuales faltas a la probidad porque no hubo controles al momento de transferir los recursos. De hecho, los pagos se realizaron con anterioridad a que la Contraloría aprobara los convenios. Y no solo eso, se determinó que hubo discrecionalidad para seleccionar a las fundaciones, no se revisaron los antecedentes de estas que no contaban con experiencia y menos con capacidad para labores de este tipo. La tranquilidad de siempre. Nosotros estamos cooperando, la investigación es de carácter reservada y nosotros seguiremos cooperando en eso y nosotros estamos muy tranquilos. Yo como gobernador lo he señalado, todos los pasos que hemos seguido era conforme a la norma y la ley. Por todas las irregularidades detectadas, la Contraloría realizará un sumario y derivará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por la existencia de posibles delitos. Vamos a cambiar de tema. En manos de una banda distinta a quienes realizaron el secuestro se encontraría el empresario de Rancagua, según declaró la defensa de los 3 primeros imputados por este caso. Es decir, habrían recibido un pago para cometer el delito. La víctima, según la investigación, no había recibido amenazas ni extorsiones hasta antes del ataque. Lo que más nos interesa a nosotros como Fiscalía y también a las policías con que estamos trabajando es poder recuperar a la víctima sana y salvo, digamos. Esa es nuestra principal prioridad. Ya han pasado más de 30 horas de este secuestro y de la víctima todavía no hay rastros. La pregunta más importante del momento es ¿dónde está el empresario? La banda llegó directamente, sin titubeos, hasta la empresa Heiser de Rancagua. Estuvieron ahí por 15 minutos hasta llevarse a la fuerza al hombre de 50 años en un vehículo. Y él tuvo que venir acá ayer porque venían unas visitas de otra empresa a revisar un trabajo que le estábamos haciendo a la otra empresa. Por eso él estaba aquí ayer. O lo está siendo investigado desde antes o venía dateado que justo ayer en ese momento y a esa hora él iba a estar acá. Son las dudas de quienes trabajan en la empresa. ¿Por qué los delincuentes sabían que el dueño estaba ahí en ese momento? Agregan que para llegar se debe conocer el sector y los accesos. Nosotros acá hacemos estructura metálica pesada, viga, marco de fortificación, ese tipo de cosas. Estaba aquí almorzando, tal como estoy almorzando, y de repente veo por la ventana esa de ahí al frente que pasa un auto blanco vaya fuerte. Fue algo inesperado, porque nunca, nada así, problemas aquí, nada, hasta ayer. La banda de al menos 5 delincuentes intimidó a quienes tuvieran la empresa, 15 trabajadores, víctimas y testigos.
Fueron arrojados al suelo y debieron entregar sus pertenencias ante las amenazas. De inmediato se generó la alerta. Luego de las primeras diligencias, la policía detuvo a 3 personas en San Fernando. Tenían en su poder una pistola y la billetera con el carnet de la víctima. 2 ciudadanos venezolanos y un colombiano, llevados a tribunales en Rancagua, pero su detención fue ampliada hasta este viernes. El hecho es sumamente grave, no hay hechos similares o semejantes en relación a este que está ocurriendo en la región, por eso estamos con nuestra mejor gente. Lo que sí pido, y le ayudo también en poder realizar esta petición a la comunidad, de si tiene cualquier antecedente, por favor que lo entregue y se acerque a cualquier unidad policial, a cualquier fiscalía, se los vamos a recibir con la reserva de vida. Los 3 imputados llevarían 1 año en Chile, pero en condición irregular, y uno ya mantiene antecedentes penales en el país. El vehículo gris con el cual secuestran a la víctima y que luego fue alertado en San Fernando es de propiedad de uno de ellos. La defensa señaló que otra banda les habría pagado para concretar el delito, para luego entregar a la víctima y retirarse. No conocían a la víctima, ellos están en la postura y en la posición de colaborar, se les explicó la conveniencia de aquello y ello debe ser también coordinado con la defensa. ¿Cuánto les habrían pagado? ¿Cuánto le habrían ofrecido? No, eso no lo voy a señalar, muchas gracias. Pero ellos no habrían tenido participación directa, ¿cómo es la figura en este caso? Lo vamos a abordar más adelante. Los imputados están en la cárcel de alta seguridad de Santiago por solicitud de la defensa para garantizar su integridad física, pero la máxima prioridad está en rescatar al empresario sano y salvo. Solo en 2022 hubo más de 800 denuncias por secuestros y desde 2021 ha habido un aumento significativo de este delito que no era tan frecuente en Chile y que parece no discriminar estatus. Si hoy es un empresario de Rancagua el afectado, hace algunas semanas fue un joven chofer de Uber quien debió ingeniárselas para poder escapar. De la peor forma hemos ido incorporando como sociedad crímenes que parecían tan lejanos. Hoy son los secuestros, pero desde hace años retumban en los medios y calles conceptos como el sicariato, la extorsión o el homicidio, las formas más violentas. Personas que ejercían la prostitución, por ejemplo, que no querían pagar la cuota semanal que les cobraban, fueron secuestradas y llevadas a esa casa. Y en ese lugar, efectivamente, cuando realizamos el procedimiento en junio del año 2022, encontramos una persona, un cadáver en el lugar. El secuestro de un empresario en Rancagua, la privación de su libertad a cambio de un monto millonario da cuenta de un delito que adquiere forma de preocupación al ser transversal. Un joven conductor de aplicación fue secuestrado de la Quinta Región y así lo contaba al Buenos Días a Todos. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, compadre, no es personal, pero me apuntaron y me dijeron, no es personal, pero necesitamos el auto. Yo estaba de noche, no tenía manera de avisarle a alguien. ¿Cuántas horas estuviste secuestrado por estos delincuentes? Fueron como 48 horas, casi 2 días. En ese minuto no pensaba nada, estaba en blanco. Me quitaron mi teléfono, mi reloj, mi documento, todo lo que traía, quedé sin nada. Solo su valentía y astucia le permitió escribir un papel de ayuda en una pausa y terminar siendo rescatado por carabineros. Y en una de esas, en la primera parada, yo aproveché y en una distracción que ellos tuvieron, abrí la guantera del auto y saqué un lápiz. Escribí, ayuda, por favor, llama al 133, me tienen secuestrado. Y la patente del auto. Vivo con miedo. De que le vuelva a pasar. Un concepto vinculado a los carteles colombianos que ha mutado por el multicrimen y las bandas organizadas que se enquistan en distintos países del continente. En Chile el secuestro es un delito que va en aumento. En 5 años hubo 1.925 secuestros según la PDI, de los cuales 508 fueron solo el 2022, mientras Fiscalía apunta a 898 denuncias por secuestro el año pasado y más de 600 hasta agosto del 2023.
sigue prevaleciendo como causa principal de los secuestros vinculados a disputas familiares o domésticas. Todavía sigue siendo la causa principal, pero la segunda causa son los secuestros con fines extorsivos. Entonces, es un fenómeno que ha estado en aumento, no cabe duda de eso, no tiene motivo de negarlo, lo peor sería lo contrario, y probablemente está muy asociado a la figura del crimen organizado y las bandas que están hoy día operando en Chile con mayor violencia que las que veíamos hace 5 o 10 años atrás. No es un delito venido de otro planeta, dice el fiscal nacional, pero sus referencias principales son de países vecinos. Eso sí, los expertos debaten si los secuestros son un crimen importado. Es que estamos viendo este tipo de delitos. Lo mismo pasó con los asesinatos por ajuste de cuentas asociados a extranjeros. Pero eso no significa que va a ser un delito que lo comete solamente un extranjero. O sea, no sería extraño si es que se instala con mucha más fuerza el crimen organizado y se van incorporando delincuentes nacionales a las bandas organizadas, que podamos ver chilenos realizando estos delitos. Lo que sí es confirmado es que se trata de un delito con un estudio previo de la víctima que puede tener edades y estatus sociales distintos. Las familias sufren ante la incertidumbre del desenlace. Son horas de angustia. 150 millones de pesos pedían secuestradores para liberar a un joven de 16 años en Illapel. Estamos eternamente agradecidos porque me han traído a mi hijo con vida. Y espero que los delincuentes paguen con el máximo rigor de la ley. El secuestro del empresario abre un precedente, otro más ante delitos cada vez más violentos que han presionado a autoridades y policías a trabajar y perseguir bandas criminales y hechos prácticamente desconocidos hace algunos años. Se ha llegado un poco tarde a combatir el crimen organizado. Hoy día estamos hablando de esto porque tenemos estos indicadores que están subiendo bruscamente, pero Chile está asociado al crimen organizado de la mano del narcotráfico desde el siglo pasado. De que debemos prepararnos para una criminalidad distinta. Para eso necesitamos apoyo tecnológico, necesitamos capacitación, tanto a la Fiscalía como a las policías. Según los expertos, Chile mutó de ser un país de paso para los criminales a ser el destino final. Instalado el Tren de Aragua, carteles mexicanos e incluso mafias chinas, las luchas por el poder con las propias bandas nacionales transforman a nuestro país en un cóctel perfecto de violencia y de crimen. Cambiamos nuevamente de tema. Luego de 6 días prófugo y con una orden de captura internacional vigente en su contra, el alcalde de Renaico anunció que se va a entregar a la justicia. A través de un audio, Juan Carlos Reinao dijo no compartir lo dictaminado, pero que hará todo lo que se tiene que hacer. Por la verdad, quiero contarles a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia que tomé la decisión de enfrentar la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó. Su paradero es todavía un misterio, pero así Juan Carlos Reinao, desde la clandestinidad, aseguró que dejará de estar prófugo de la justicia, determinación que a través de un audio intentó justificar. Tomé la decisión de salir del lugar donde estaba. No estaba en Renaico, porque no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada, fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días, voy a hacer lo que se tiene que hacer. Reinao cumple 6 días en rebeldía sin acatar la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra, tras ser formalizado por ataques sexuales, violaciones, abusos e inducción a un aborto. Siento que se sigue burlando de nosotras, ¿ya? Como víctimas directas de él, pero y generando una victimización secundaria, porque estamos aquí en la expectativa si lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Yo no puedo salir de mi casa. Tuvieron que viajar mis papás acá a apoyarme porque yo la verdad que ni siquiera puedo salir a un supermercado a comprar, tengo miedo. Él destruyó la vida de muchas mujeres porque hay muchos casos más que aún no se saben. Pero no es alguien a quien tengamos que agradecerle porque reflexionó y ahora decide entregarse. No es así, no hay que olvidar que es un prófugo de la justicia y un peligro para la sociedad. En primer lugar, yo creo que con su deber no más cumple.
Tiene una orden de prisión preventiva mientras dure la investigación y, como todo chileno o chilena, debe acatar las decisiones de la justicia. El alcalde de Renaico, según lo administrativo, está de vacaciones, permiso legal remunerado del que hace uso mientras es buscado incluso a nivel internacional, lo que deja una serie de cuestionamientos que llevaron además a renunciar a la autoridad subrogante, quien autorizó dicho beneficio. Desde el momento en que se le acusó, debería haberse entregado al tiro. Tiene que entregarse a la buena o la mala porque tiene que pagar lo que hizo. Harto tiempo que está la denuncia y mucha gente aquí lo tapaba. Y ahora recién se está abriendo la tapa de la olla, así que caigan todos los que tienen que caer, ¿no? Si él era inocente, entonces porque era escapado. Entonces deja a la comunidad, todo el país en duda. Concejales solicitaron al Tribunal Electoral la declaración de vacancia del cargo que ocupa desde 2012. Sin embargo, esto fue rechazado, por lo que seguirá siendo el jefe comunal, aun cuando se desconoce su ubicación actual. ¿Dónde está Juan Carlos Reinao? Es hoy la gran pregunta, la que genera expectación en la zona y sobre todo en las afueras de la cárcel de Traiguén, hasta donde podría llegar en las próximas horas. 2 de la mañana con 10 minutos, vamos a la primera pausa aquí en 24 Noches. Sigan nuestra compañía, ya volvemos. Ya estamos de regreso en 24 Noches, 2 de la mañana con 17 minutos. Vamos ahora a hablar de política. De cara a la campaña constitucional, los partidos y pactos ya inscribieron los nombres con los que van a participar. Ciudadanos a Favor de Chile es uno de ellos, mientras la oposición en contra prepara novedades que podrían incluir a la expresidenta Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, tras sus actividades en Uruguay, retornó a Chile cuando restan menos de 40 días del plebiscito constitucional. La pregunta es bajo qué modalidad explicitará su apoyo a la opción en contra y qué rol podría asumir en la campaña. Soy Michelle Bachelet. Y aunque aún no existen certezas en dónde se trabaja por esa alternativa, saben que las novedades se acercan. Ese misterio se develará los próximos días o el lunes. Para muchos oficialistas, en una campaña en donde primaría el sello ciudadano alejado de los rostros de la política tradicional, Michelle Bachelet es de las pocas figuras que debe tener mayor participación. A nosotros nos gusta la amplitud, así que bienvenido sea la participación de todas las personas, incluidas las principales personalidades. En la vereda de enfrente aún existen reacciones tras la decisión de Evelyn Matei. La UDI la quería asumiendo un rol protagónico, pero ella sorprendió con esta declaración. A mí la gente me eligió acá para ser alcaldesa y la verdad es que yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a otras cosas que no sea mi labor de alcaldesa. Muchas gracias. En los comandos el trabajo continúa. Chile en Contra es el nombre del pacto inscrito por los 10 partidos oficialistas para participar de la franja televisiva. La DC optó por un relato propio que, a diferencia del PC, no deja espacio para un tercer intento constitucional. Son campañas distintas, pero desde el momento que estamos en la misma opción tienen alguna coordinación. Y parte de la coordinación ayudan vocerías amplias, ¿no? Y cuando se piensa en Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, creo que ayuda mucho a la causa. En su entorno sostienen que la alcaldesa Carolina Leitao evalúa pedir permiso sin goce de sueldo para dedicarse de lleno a la campaña que la enfrentará con excompañeros de la Falange y que hoy son parte de Demócratas. Ese partido, junto a Amarillos por Chile, inscribieron Centro a Favor. Fuimos muy claros y transparentes que hay algunos aspectos que mejorar. Es obvio que cuando tengamos la oportunidad respecto a reformas muy específicas, vamos a promover su discusión en el Congreso Nacional. Postura que generó los primeros roces con la oposición porque, a su juicio, el aprobar para reformar podría traer efectos negativos en la campaña. Chile Vamos con Republicanos pactó Ciudadanos a Favor de Chile. Esto en momentos que el partido de Kast sufrió algunos desmarques. Hemos tenido algunos que han perdido la línea y hoy día transmiten cualquier cosa, sin conocimiento de causas. Yo a esos parlamentarios, a los que dicen, no, hay que votar en contra para que recuperen la inversión, les digo, vayan a conocer Chile. Descuelgues que también afectaron al PDG. Parlamentarios de ese partido optaron por el en contra, desmarcándose de la voz oficial. Definiciones de campañas que también avanzan en La Moneda, que se encargará de informar sobre el texto. Por el momento estamos con una campaña informativa de redes sobre información básica necesaria. Vamos a tener también QR para que no solamente la gente pueda tener el texto impreso, sino que también la descarga digital. Y vamos a tener puestos y lugares como el kiosco lo tuvimos en la Plaza de la Constitución, vamos a volver a tenerlo. Plebiscito del 17 de diciembre para el que ya se prepara todo un despliegue informativo y electoral. La franja televisiva comienza este 17 de noviembre.
Vamos a cambiar completamente de tema y ponga atención a lo siguiente. Esta puede ser una buena oportunidad para el bolsillo. Debido al freno en el consumo de los hogares, productos como muebles y línea blanca experimentan una importante baja en sus precios. Así quedó en evidencia en el último IPC. Mire. Ofertas, liquidaciones y descuentos, 3 palabras que a todos nos gustan y que han sido una constante este año en el gran comercio. Meses golpeados por las bajas ventas buscan revertirse con precios convenientes en muebles y línea blanca. La verdad que ahora, dando una vuelta, igual han bajado harto las cosas y los precios a meses anteriores son considerables. Yo trabajo en reparto de cosas y entonces para el Cyber no fue ni la mitad de año anterior, así que igual es como una realidad la baja en venta. Igual ellos tienen stock pues, y están perdiendo plata si tienen las bodegas llenas. Basta navegar por los sitios de las principales multitiendas para encontrar descuentos en camas, colchones o lavadoras. Las cifras son elocuentes. Según el INE, solo en octubre las alfombras cayeron un 22%, los muebles para el living un 10,6%. Le siguen los colchones, los muebles en general, los comedores y las camas, como los productos con mayores caídas en la línea hogar. Si pasamos a línea blanca, las caídas en lo que va de este año son encabezadas por las lavadoras, con un retroceso del 12,2%. De ahí vienen los refrigeradores, Calefont y planchas. Esto se explica principalmente por el estado del ciclo económico, lo que se puede observar en bajo crecimiento, alto desempleo. Esto es principalmente importante en el consumo de bienes durables, que son bienes que se pueden postergar su consumo. Y claro, para los expertos, estos bajos precios se vinculan directamente al menor consumo de los hogares. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas de muebles han caído 25,5% este año, mientras que la línea hogar ha retrocedido un 17,7%. A esto se suma también niveles de inventario que aún permanecen altos y si bien han ido cediendo en los últimos meses, los niveles históricos de inventarios del retail que reporta el INE aún están altos. Y si de oferta se trata, encontramos este outlet en Pudahuel que promete precios aún más convenientes que el retail. Comedores desde 149.000 pesos, living desde 249.000 pesos o colchones desde 50.000 pesos son productos que atraen a los consumidores. Prometen remates también para sillones, cocinas y todos los productos del hogar. Y con nosotros hoy en día estamos por lo menos un 40 o un 50% más barato que los precios que tiene el retail. Básicamente porque compramos barato, compramos oportunidades, son saldos de las mismas grandes tiendas de sobrestock porque la venta está más lenta y también compramos en plaza y también somos importadores. Bajos precios que pueden ser una oportunidad para personas como Edgar, quien está amoblando su casa. Sí, nosotros estamos cotizando lo que es comedores, refrigerador para la casa y la verdad es que ha bajado harto. Y también hay hartas ofertas, no solamente acá uno lo nota, lo percibe en el ambiente de que están poniendo empeño de que se vendan las cosas. Atractivas ofertas con las que se busca captar compradores en medio de este enfriamiento del consumo. ...24 Horas Deportes. Vamos ahora a hablar de la polémica que ha surgido tras Santiago 2023. Cada día que pasa se van sumando datos al escándalo del atletismo. Este jueves hubo una reunión pedida por la Comisión de Atletas donde se hizo oficial el comienzo de una investigación que se va a encontrar, por ejemplo, con episodios de discriminación. Llegué al momento de retirarme del estadio, sí vi a Jimena Restrepo dirigiéndose al estadio Mario Recortón a hablar con las personas encargadas para que se respetara la decisión de Marcelo Gajardo, que era el entrenador del Acuerdo por 400 en esos minutos. Siguen los coletazos de la polémica del relevo del sábado pasado. Ahora los dardos apuntan a Jimena Restrepo, madre de Martina Bail, que en la previa de la carrera en cuestión llegó al lugar donde se preparaban las atletas, que fue en esta pista aledaña. Ahí estaba Juan Pablo Renú, jefe del área de velocidad de la Federación de Atletismo de Chile, quien cuenta el momento 24 horas. Procedimos a hacer los cambios y de repente aparece Jimena Restrepo, allá en la pista 2. Seguramente alguien le avisó de esta situación porque llegó gritando, reclamando, diciendo que estábamos haciendo todo mal, que hacíamos todo mal. Le dije, pero ¿qué haces tú acá si no tienes nada que meterte acá? No te corresponde. ¿Qué tan fuertes eran los gritos de Jimena? Porque todos los que estaban ahí dicen que era... No, todos lo escuchaban desde yo creo, desde la otra curva del 200 metros. Estaba gritando descontrolada. Sí.
La acusación contra Restrepo es que no tenía nada que hacer en el calentamiento de las atletas. Su cargo es vicepresidenta de World Athletic, no de la Federación de Atletismo de Chile. No, tú haces todo mal, le eché unos garabatos. ¿Cómo van a poner a Verdín, que acaba de correr 800? Le dije, Verdín está preparado, yo hablé con su técnico, conversé con él, lo ha hecho en el sudamericano, lo ha hecho siempre bien. Ella siguió gritando y yo le dije, mira, ¿sabes qué más? No tienes nada que hacer acá, retírate de acá. El tema del lobby para sacar a Paulette Cardoch y Verdín Castillo de la posta también es una arista sin respuestas aún. El hecho que la directora del Comité Olímpico de Chile, Leslie Cooper, madre de María Fernanda Maquena, hablara con Verdín Castillo los días previos a la carrera es un dato que enrarece todo, porque se intentaba convencer a Verdín que no iba a poder competir en ambas carreras y de esta manera ingresaría a Maquena al equipo titular. Cabe mencionar que Castillo ese mismo día corrió los 800 metros terminando quinta. Este jueves salió a dar la cara el presidente del Comité Olímpico de Chile. Lo que yo digo es que si hay una denuncia y nuestra directora está involucrada, por supuesto que el fiscal de la Federación Atlética tendrá que dirimir en qué consiste la sanción. Ella, digo por casualidad, en fin, es la mamá de Fernanda, pero ella en este momento... Por supuesto que tiene todo nuestro apoyo, pero ¿de qué? ¿De qué va a tener su apoyo si no ha sido denunciada? Desde el coach piden que se recurra a los canales formales de denuncia para poder actuar. Por el momento la situación sigue enlodada. Ni Jimena Restrepo ni Leslie Cooper han querido dar a conocer su versión. Y si dicen que pasó es muy feo, pero si hay que sancionar, ¿cómo vamos a sancionar si no hay una investigación a través de un fiscal y que el responsable institucional haga la investigación? Estamos nuevamente de regreso aquí en 24 Noche y les contamos que finalmente los profesores de Atacama ratificaron el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Educación este miércoles. El magisterio aceptó la propuesta del gobierno con el requisito de que los establecimientos cuenten con las condiciones básicas antes del retorno a clases, que está programado para este 20 de noviembre. Con ello, los docentes ponen fin a la paralización que se extendió por 85 días y que afectó a miles de estudiantes. Entre los acuerdos se encuentra el monitoreo para mejorar las condiciones de los establecimientos, crear un plan de acompañamiento para el retorno a los colegios y habilitar más recursos en materias de inversión e infraestructura. Y nuevamente tendremos un fin de semana con lluvias en plena primavera. Desde la madrugada de este viernes habrá precipitaciones en la región metropolitana, como también desde la región de Coquimbo hasta O'Higgins, sin descartar granizos en algunas zonas de la capital. Según la Dirección Meteorológica de Chile, este fenómeno será inestable y podrían caer cerca de 15 milímetros en la zona central, con una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 10. Además, durante las horas de la tarde existe la posibilidad de tormenta eléctrica. En los sectores más precordilleranos y cordilleranos se espera también que la cantidad de agua caída sea de entre 25 y 30 milímetros. Vamos a revisar también la agenda de noticias para este viernes. Durante la mañana, en el Juzgado de Garantía de Rancagua serán formalizados los 3 ciudadanos extranjeros, 2 venezolanos y un colombiano, detenidos por su participación en el secuestro de un empresario de Rancagua ocurrido este miércoles. Hoy comienza a regir la nueva ley de tránsito que busca aumentar las exigencias para conductores. Con esta modificación, Carabineros podrá sacar de circulación los vehículos que no cumplan con los nuevos requisitos para transitar, e incluso los automovilistas podrían arriesgar penas privativas de libertad. Y esta mañana comienza la campaña de recaudación para la Teletón 2023, que se va a realizar este 10 y 11 de noviembre. En esta instancia se va a informar sobre las principales novedades de esta cruzada solidaria, que tendrá su ceremonia inaugural esta noche en la Quinta Vergara. Internacional. Vamos a noticias del mundo. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó como crímenes de guerra las acciones realizadas por el grupo palestino Hamas y la posterior respuesta del Estado de Israel, mientras la comunidad judía en Chile pidió a la Cancillería que interceda para la liberación de la descendiente de abuelo chileno Mia Chem, quien se encuentra cautiva en Gaza, en donde se desborda la crisis humanitaria.
Son las impactantes imágenes de los ataques cercanos al hospital indonesio en Gaza. El estallido de las bombas es lo único que ilumina la oscuridad de este territorio por las noches. Explosiones que dan paso a la búsqueda de más de 1000 personas que se estima están bajo los escombros. Es una masacre y la prueba inicial es que somos los dueños de este departamento frente a usted. Mi padre, que tiene 70 años, dormía en él. Ni siquiera podía caminar correctamente. Esa es la resistencia. Miles de palestinos han huido hacia el sur de Gaza en la ventana de apenas 4 horas diarias que da Israel para estas evacuaciones. Se estima que ya son más de 1.500.000 los desplazados por el conflicto. Algunos que cuentan con doble nacionalidad han logrado cruzar a Egipto, lo que les produce alivio, ya que aseguran en ningún lugar en Gaza están a salvo. No hay palabras que puedan explicar lo que está pasando en Gaza. Es un genocidio. Los israelíes bombardean por todas partes, están matando civiles sin previo aviso y la mayoría de las víctimas son civiles, niños y mujeres. Ya son casi 11.000 los muertos en Gaza, donde el 40% son niños, además de más de 25.000 heridos y un bloqueo de suministros que ha agravado aún más la crisis humanitaria de esta zona. Naciones Unidas apuntó a crímenes de guerra por parte de Israel, como lo es el ataque intencionado a población civil. El castigo colectivo por parte de Israel a los civiles palestinos es también un crimen de guerra, al igual que la evacuación forzosa e ilegal de civiles. Pero el alto comisionado de Naciones Unidas también culpó al grupo palestino Hamás de haber cometido crímenes de guerra, como el ataque que dejó 1.400 muertos y 200 civiles israelíes como rehenes hace un mes. Las atrocidades perpetradas por los grupos armados palestinos el 7 de octubre fueron crímenes de guerra, como lo es la retención continua de rehenes. Entre ellas, la descendiente de abuelo chileno Mia Shem. La comunidad judía llegó este jueves hasta la Cancillería para pedir que Chile se haga parte de las gestiones para su liberación. Hoy más que nunca necesitamos nuestro embajador allá haciendo las gestiones que sean necesarias y estando detrás de toda esa gente apoyándola. Mientras tanto, entre las ruinas al norte de Gaza, el ejército de Israel avanza por tierra. Según las fuerzas de defensa israelíes, ya tomaron control de la zona que ya no se encuentra en manos de Hamás. La operación se ha concentrado en destruir la entrada a los túneles del grupo armado palestino y sus militares aseguran que no se está atacando a población civil. Fui uno de los primeros soldados que llegó a este vecindario. Nos estaban disparando, así que tuvimos que responder para proteger nuestras vidas. Un conflicto que sigue siendo el foco de la comunidad internacional. Este jueves, en Francia, se desarrolló una conferencia de ayuda humanitaria para Gaza, donde el presidente Macron, quien en un comienzo fue un duro crítico del ataque de Hamás, pidió un alto al fuego por razones humanitarias. Israel no envió representante. Hoy en día la situación es grave y empeora cada día. A corto plazo debemos trabajar para proteger a los civiles y para ello necesitamos una pausa humanitaria muy rápidamente. En Tel Aviv, miles de personas salieron a las calles para pedir la liberación inmediata de los rehenes en Gaza, condición que el gobierno de Benjamín Netanyahu asegura es clave si se pretende un alto al fuego. 24horas.cl. Vamos a nuestro portal de noticias para contarles que hace algunas horas la comunidad palestina en Chile denunció a través de una declaración pública publicada en su cuenta de X, anteriormente Twitter, un bombardeo por parte de Israel al complejo del hospital Rantisi ubicado en Gaza. Se trata, dice este documento, de un centro pediátrico en el que, entre otros, se encontraba Ghassan Sauri, niño chileno que está en Gaza, fue lo que informaron a través de este documento. Con ello, solicitaron también a las autoridades hacer todas las gestiones para averiguar el paradero de Ghassan. Entonces, agregó la comunidad palestina respecto al paradero de este niño chileno palestino Ghassan Sauri. 2 de la mañana con 43 minutos. De esta forma llegamos al final de 24 Noche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los dejamos invitados a que sigan en TVN y Canal 24 Horas. Que estén muy bien, buenas noches.